Bendiga a cada uno de los hermanos y a la audiencia que me sintoniza en este momento. En este día hay un mensaje maravilloso e instructivo para cada uno de los hermanos y amigos que están ahí conectados conmigo. Vamos a estar predicando bajo el tema ¿qué hacer cuando pecamos? ¿Qué tenemos que hacer cuando cometemos un pecado delante de Dios? Cuando cometemos una falta, no solamente ante Dios, sino ante el prójimo también. Puede ser la familia, puede ser los hermanos, puede ser los amigos. Pero ¿qué debemos hacer? Ese es el punto clave del día de hoy ante tal situación. Y vamos a estar leyendo un versículo bíblico ubicado en el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Dios añada bendición a esta palabra. Hay un error que mucha gente comete cuando peca delante de Dios o comete una infracción y hay varios errores que cometen. Uno de ellos es alejarse de Dios. Es un error grave alejarse del que te puede ayudar, del que te puede levantar, del que te puede restaurar. Una gente que está dispuesto a ayudarte en el problema, en el momento más difícil de tu vida o en tu caída, es la gente de la cual tú debes de acercarte más, expresarle tus sentimientos, ¿verdad? Sea una persona de confianza que está al lado tuyo o que de la cual tú puedes darte cuenta que puede sacar algo de esa persona. Y ya aparte de eso podríamos mencionar que Dios no solamente es una persona, sino que es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que no nos va a acusar, que no nos va a señalar, que no nos va a abandonar en medio de este problema. Es un error que mucha gente comete. Ya puede ser por el sentimiento de culpa que albergan al momento de pecar. Puede ser por la vergüenza que tienen. Otro error que cometen es que se apartan, si pertenece a una iglesia, se apartan de los hermanos por la vergüenza del pecado. Eso es otro error, apartarse de la gente que te ama o de la gente que tú amas o de lo que estuvieron contigo en tu momento de gozo, en tu momento de quizá de algunos llantos, pero en el momento de caída, de fracaso en tu vida, ¿verdad? Como es el pecado, tú no puedes alejarte de los hermanos, no puedes alejarte de la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Otros tienen el descaro de, luego de haber pecado, de haber faltado a Dios, blasfemar en contra de Dios, en contra del evangelio, en contra de la iglesia. Comienzan a culpar la iglesia, comienzan a culpar los líderes, comienzan a culpar a todo el mundo por su fracaso. O sea, es un tipo de camuflaje para ellos poder arropar lo que ellos hicieron, poder tapar con arena o con tierra lo que ellos hicieron. Porque mayormente ese tipo de personas no reconocen, son arrogantes, no reconocen que han fallado. Saben que han fallado, pero no quieren reconocerlo y optan por blasfemar y hablar mal de los demás. Eso es otro error que mucha gente comete y es el error del cual tú no puedes cometer. Gloria al nombre de Jesús. Hay otros que lamentablemente siguen el pecado, siguen en la misma condición. Y esto es otro problema grave. Esto agrava la situación. O sea, no reconocen que han pecado y por ende siguen haciendo lo que están haciendo y se hunden más y más en el lodo. Y aquí retomando el capítulo 28 del versículo 13 que acabo de leer, el primer paso dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. El primer paso es confesar el pecado, reconocer que has pecado delante de Dios, que has cometido una infracción, ¿verdad? Que esto es lo que significa pecar, cometer una infracción, que has fallado, que has cometido un error delante de Dios. ¿Y por qué dije delante de Dios? Porque tu pecado debe ser confesado no a un cura, no a un papa, no a un sacerdote, sino a Dios. Vamos a ubicar en Salmo 51:4. Voy a ubicarlo aquí en mi Biblia para que podamos tener la base bíblica de lo que estamos hablando. Porque dice la Escritura que si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Capítulo 51 de los Salmos, versículo 4 dice: contra ti solo he pecado
y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dice el salmista aquí, David confesó estas palabras cuando se llegó o tuvo relaciones con Betsabé, la esposa de Urías. Muchos saben la historia. O si no saben algunos, me escriben en los comentarios que luego podría hablar un tema sobre esa parte. Bien, y dice aquí que dice esta palabra: contra ti, Jehová, solo he pecado contra ti. David reconoció que la infracción que había cometido fue contra Jehová. Primeramente, ¿por qué? Porque él le servía a Dios. Él entendía que las victorias que él había obtenido, que todos los bienes que él poseía, que la vida que él tenía, todo dependía de Dios, venía de Dios, y él dependía de Dios. Y dice aquí la escritura que él dice contra ti, o sea, el pecado debemos confesarlo a Dios. El que cubre su pecado no prosperará, más el que lo confiese y se aparta, confesárselo a Dios. Porque aquí cuando David dice que tomó la mujer de Urías, un soldado de él, un servidor de él, y dice que lo mandó a lo más recio de la batalla para que lo mataran. Había dado esa orden porque él se había acostado con su mujer y no quería que él se enterara. Pero pasando el tiempo, dice que vino un profeta llamado Natán y le habla sobre un acontecimiento y le hace entender a través de este acontecimiento que él había pecado contra Dios por medio de esta acción. Entonces él reconoce su pecado. Por eso dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Pero por qué razón? Porque David, aunque era un hombre con fallas y debilidades, él reconocía, él se humillaba, reconocía cuando había fallado y se humillaba delante de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a tener otro versículo en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Él nos va a limpiar, pero tenemos que confesar el pecado. Él va a quitar nuestra maldad. Tenemos que confesarlo ante Dios, no quedarnos callados, no quedarnos con eso oculto, como hay muchas personas que se quedan con ese pecado oculto. Y dice que no va a prosperar. Aquel que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará ni en lo espiritual, ni tampoco en lo material. Y si prospera en lo material, va a morir lo más importante, que es lo espiritual. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos que confesar este pecado, porque este pecado trae ruina en nuestra vida e impide nuestro crecimiento delante de Dios. Impide que nosotros no solamente alcancemos la vida eterna, sino que seamos limpios espiritualmente. Hay mucha gente allí que están en pecado, que están ministrando, que están aconsejando gente, están adulterando, están fornicando, están robando, están engañando. Y dice que los pecados de algunos hombres se hacen evidentes mientras el tiempo pasa. Mas otros se le descubrirán después. Algunos pecados el Señor lo va a sacar a flote. Otros se le descubrirán después, pero no va a quedar impune, amado. Porque Dios es un Dios justo, un Dios, ¿verdad? Un juez justo que hará justicia. Gloria al nombre de Jesús. Segundo punto es apartarse. El que lo confiesa, capítulo 28 de Proverbios, seguimos ahí. Versículo 13, el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Segundo paso, amado. Primer paso fue arrepentirse, confesarlo. Segundo paso es apartarse. ¿Por qué? Porque hay personas que confiesan el pecado ante Dios, que supuestamente se humillan ante Dios, pero siguen pecando, amado. Hay que apartarse del pecado. O no solamente que se apartan, sino que se apartan un poco y coquetean con el pecado. Por ejemplo, hay personas que una vez adulteraron con una pareja, con una mujer, un hombre, etcétera, etcétera. Voy a poner este ejemplo. Puede ser fornicar también, cualquier pecado. Pero vamos a poner esto de ejemplo. Fornicaron o adulteraron con alguien. ¿Y qué acontece, amado? Que ellos dejan de hacerlo,
pero con esa persona siguen teniendo una relación de muy cercana, comienzan quizá por el celular a mandarse mensajitos, a decirse cosas, mira ya yo me aparté de eso, pero tú te ves bien, muéstrame esa blusita, cómo te queda, comienzan a coquetear, amado, y hay que apartarse definitivamente, no podemos seguir ahí, amado, porque vamos a caer en el mismo hoyo. Hay que apartarse del pecado, lo confesaste, Dios te perdonó, apártate, amado. Dice en 1 de Corintios, quiero leerle algo en 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Oiga lo que dice, capítulo 5, versículo 11. Más les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun coman. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues ese perverso de ustedes. Dice que Pablo le escribió a los corintios que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, ladrón. Dice que con el tal ni aun coman. ¿Por qué? Porque hay gente que no se ha apartado del pecado. Y no podemos estar como creyentes, ¿verdad? Como cristianos, compartiendo con esa gente. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Ese tipo de persona es hipócrita, no se quiere arrepentir. Se hace llamar hermano, va a la congregación, quiere tomar parte, pero sigue adulterando, sigue robando, no cambia. Tiene una actitud peor que un inconverso que nunca, ¿verdad? Una persona que nunca ha llegado a los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque le es pecado a aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es peor que uno que no haya venido del camino de Dios. Porque por lo menos este que está aquí conoce la Biblia, conoce la palabra, conoce que lo que está haciendo está mal y lo sigue haciendo. Hace un doble daño, amado. Aunque le toca doble castigo. Es peor el castigo. Pero dice la Escritura que no nos podemos juntar con esa gente. Y a veces queremos ser más buenos que Dios. Aparentar de hipócrita. Sabiendo que está fornicando, sabiendo que está adulterando, sabiendo que está robando, y andamos calle arriba, calle abajo, para arriba y para abajo, como decimos aquí. Andamos comiendo, andamos bebiendo con él, compartiendo, como que nada ha pasado. ¿Y qué dice la Escritura? Que no podemos comer con esta gente, no podemos andar con esta gente, no podemos juntarnos con esta gente. Porque un ejemplo, si yo ando con una persona que roba, y yo sé que roba, y yo soy, ¿verdad? Y ando predicando la palabra. Y alguien me ve. Dice, oye, pero ¿y ese varón andando con ese ladronazo? Y que cristiano. Comienza a blasfemar el evangelio. Me mancha el testimonio también. Y también si roba a un lugar y yo estoy cerca de él o estoy con él, puede que esa culpa también me salpique a mí. Dice la Biblia que no participéis de pecados ajenos. Entonces esta gente, si no cambia esa conducta, lamentablemente yo no puedo estar con esta persona. No podemos compartir con esta persona como cristiano, amado. Si ya uno le predicó, uno le exhortó, uno lo trató de ayudar, no se deja ayudar, quiere seguir pecando, quiere seguir deshaciendo, no podemos estar, amado, con una persona que no quiere cambiar, que no quiere poner de su parte, que lo que va a ser un prejuicio, una piedra de tropiezo para nuestra vida. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra, que con el daño aún coman. Gloria al nombre de Jesús. Tercer paso, un cambio de actitud. Dije, primer paso, arrepentirse. Segundo paso, apartarse del pecado. Otra parte quiero leerle San Juan capítulo 5, versículo 14. San Juan capítulo 5, versículo 14. Es importante esta parte. Se me estaba quedando, ¿verdad? 5:14 dice: Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Por qué hay que apartarse, amado? Sigo con esta parte, apartarse del pecado, luego de haberlo confesado. Porque hay cosas que pueden venir, pueden empeorar en nuestra vida. Dice que ayer había un paralítico que estaba así en esa condición de hacía 38 años. El paralítico de Betesda. Es una historia un poquito más extensa, más luego la desarrollaré, pero está en el capítulo 5 del libro de San Juan. Dice que este hombre, había un estanque que tenía 5 pórticos, donde allí se reunía
una multitud de personas esperando el movimiento del ángel, porque ellos creían que un ángel descendía de tiempo en tiempo y el que primero descendía al estanque en el movimiento de las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad. ¿Qué acontece? Que allí había una multitud y estaba este paralítico que no se podía meter allí, que no podía llegar a tiempo porque estaba en esa condición. Y dice que Jesús lo ve allí en esa condición y le pregunta que si quiere ser sano. Y le dijo: Señor, no tengo quien me meta allí en el estanque. Y mientras tanto que voy, otro desciende primero que yo. Entonces el Señor Jesús le imparte sanidad. Toma tu lecho y anda. El hombre comienza a caminar. El hombre es restaurado. El hombre es sanado. Y esta palabra Jesús se la dice cuando lo encuentre en el templo. Dice: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga otra cosa peor. La mujer adúltera que la querían apedrear, cuando Jesús le dijo a los judíos y a los jóvenes que estaban allí que la iban a apedrear, porque estaba escrito en la ley, Jesús le dice una palabra: el que esté libre de pecado sea primero en arrojar la piedra. Cuando todos se van, ¿qué dice la escritura? Que el Señor le dice: vete y no peques más. Y aquí le dice al paralítico: para que no te ocurra una cosa peor. O sea que luego del Señor restaurarte, de tú arrepentirte, tienes que apartarte, porque te puede venir algo peor a tu vida. Peor que una parálisis como tenía este hombre. ¿Y qué puede venir? Puede venir la muerte. La muerte, amado, y encontrarte en esa situación de pecado. Gloria al nombre de Jesús. ¿A cuánta gente no le ha pasado cosas terribles por seguir en el pecado? Hay muchos testimonios de mucha gente que ellos mismos confiesan que por haber permanecido en el pecado le vino tal catástrofe, le vino tal accidente, le vino tal muerte. Entonces, amado, hay que evitar eso. Tercer paso: cambio de actitud. Voy a utilizar el libro como referencia para esto. En el libro de Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, que el tiempo para ubicarlo, Hebreos capítulo 12, versículo 8, dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces son bastardos y no hijos. Dice que un cambio de actitud es, luego de apartarte del pecado, no es que me voy a quedar así, estático. Amado, debemos tener una actitud, debe haber un cambio de actitud, un cambio en el sentido de humillarse y tener paciencia y recibir la disciplina del Señor. Luego del pecado viene una disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre para nosotros. Y dice más abajo, versículo 8, versículo 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice que teníamos nuestros padres terrenales que cuando estábamos pequeños, los que estamos grandes ya, dice que nos disciplinaban y recibíamos con amor esa disciplina. Y hoy en día, después de grande, ¿qué hacemos? Veneramos a nuestros padres. Mira, mi padre fue un padre ejemplar, una madre ejemplar. Me disciplinó. Cuando yo cometía cualquier error, me castigaba. Y eso lo encontramos bien hoy en día. Pero ¿qué pasa con mucha gente cuando Dios lo disciplina, amado? Se van, se alejan de la iglesia, se sienten mal, ofenden a todo el mundo y no reciben la disciplina. Y dice la Biblia que si no recibimos la disciplina, ¿qué es lo que somos? Bastardos somos. Porque si recibimos la disciplina de nuestros padres terrenales, que nos conocían menos que Dios, ¿cuánto no más Dios que nos conoce a profundidad? ¿Por qué no recibir esa disciplina? Ese es el cambio de actitud, una actitud sumisa, una actitud humilde, para que Dios nos transforme, para que podamos ser sanos, restaurados, amado. Porque hemos pecado. Si no recibimos disciplina, ¿qué va a pasar? Todo el mundo va a pecar desenfrenadamente. Ah, no, pero ve, ese pecó y Dios no le hizo nada. Ah, no, ve, ese pecó y no le pasó nada. Mira cómo está en la iglesia, recibiendo oportunidades, haciendo y deshaciendo, aconsejando, enseñando. Si no le pasó nada, ah, no, pero adultera, pero vamos a hacer más de ahí. Vamos a romper los cristales, hacer de todo. Claro, eso va a pensar la gente. Pero cuando hay una disciplina, la misma persona aprende y dice: mira, por yo haber cometido este pecado, Dios me disciplinó. Duré tanto tiempo en esta condición. No me fue bien. El pecado trae consecuencias.
Después que tú eres sanado, tú puedes aconsejar a otros que estén pasando la misma situación. Porque como dije, yo he visto muchos hermanos que que se confiesan el pecado, se apartan de él, pero cuando le toca la disciplina no la quieren aceptar. Se van de la iglesia. No quieren aceptar la disciplina. Ni de parte de Dios, ni de parte del líder que Dios ha puesto. Porque Dios no te quiere hacer daño, Dios te quiere restaurar de la manera correcta. Dice la Biblia que Dios es un Dios de orden y en orden lo va a hacer. Y último punto, amado, reparar el daño. Hay cosas que deben ser restituidas. Por ejemplo, si yo, gloria a Dios, gloria al Señor, hay padres que trabajan tanto que no le dedican tiempo a sus hijos, casi las 24 horas de día, 18 horas, 19 horas. Yo conozco personas así que trabajan el día completo casi. Solamente cuando llegan a la casa van a dormir. ¿Qué pasa? Que sus hijos necesitan atención, necesitan tiempo. Entonces cuando tú llegas a esas horas casi de la noche, que solamente te da tiempo de dormir, no hay tiempo casi ni para la esposa, mucho menos para los hijos. ¿Qué pasa? Que los hijos extrañan ese tiempo del padre o ese tiempo de la madre. Y pasan años y años. ¿Y qué sucede? Que el niño o la niña se siente triste, se siente golpeado, se siente abandonado. Y hay personas, ¿verdad? Hay padres y madres que se arrepienten y le dicen: perdóname por el tiempo que perdí, que no te dediqué, que no te eduqué como debí, por causa del trabajo, yo me cegué, yo hice aquello, hice lo otro. Pero ¿qué pasa? Vamos a restituir lo que se perdió. Comienza a dedicarle tiempo. Yo conozco padres que son divorciados y aquí en Dominicana hay una ley que le imponen, ¿verdad?, a los hombres específicamente, mayormente sí, que tienen que pagar una manutención. Por ejemplo, si están divorciados, el hombre tiene que contribuir con los gastos del niño o la niña. Y hay algunos que se hacen los locos y no lo pagan. Duran 1 mes, 2 meses, 3 años, 4 años y no le dan nada al niño o la niña. Y el padrastro tiene que encargarse de los hijos. O la madre, si quedó soltera, tiene que seguir trabajando. Perdón, si quedó soltera, tiene que estar trabajando para mantener ese niño o esa niña o los hijos o varios. Y él se hace de la vista gorda. Pero ¿qué acontece? Que un día ese hombre se convierte a Cristo, o cambia o se arrepiente, y va y le pide perdón a la madre, perdón a los hijos si le falló, a la madre si le falló, y a los hijos por quizás no haberle dado la manutención. Quizás estuvo ahí, los visitó, pero no le dio el dinero, no cumplió con los deberes, y va y se arrepiente. Ahora, ¿qué hay que hacer? No es que se quedó ahí así, perdónenme y ya. No, comienza a pagar tu manutención, comienza a suplirle, comienza a proveerle a los hijos, restituir, esa es la palabra, restituir. Reparar el daño, amado. Hay pecados de los cuales hay que reparar el daño cometido. Porque, me arrepentí, me aparté del pecado. Pero vamos a restituirlo. ¿Te robaste algo? ¿Te robaste un televisor antes de? Bueno, devuelve el televisor. Señor, hermano, amigo, perdóneme, yo le robé un televisor, por un ejemplo. Puede ser otra cosa. Ajá, claro. Sí, te perdono, pero devuelve el televisor. ¿Te va a quedar con él? Y de esto se trata, amado. Dios te bendiga, Dios te guarde y busca de Cristo.